Entraré a sus puertas con acción de gracias y diré que el Señor ha sido bueno, bueno, bueno. Y diré que el Señor ha sido bueno, bueno, bueno. Gloria a Dios, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero en esta hora que podamos tener un tiempo para compartirte la palabra del Señor y quiero que en esta hora meditemos sobre un tema que le hemos titulado el carácter del cristiano. Sabemos nosotros que estamos en un tiempo en donde es necesario que tú y yo busquemos siempre del Señor, busquemos siempre de su palabra y que podamos meditar en este momento sobre el carácter, sobre aquello que un día tú y yo como hijos de Dios y muchos de los que me escuchan dimos una oración de fe, dimos un paso de fe y recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y desde ese día el Señor empezó a ministrar nuestra vida, desde ese día el Señor empezó a ministrar nuestro corazón y empezamos una carrera, empezamos nosotros un caminar en donde cada día que pasa tú y yo debemos de mostrar el amor de Dios, debemos de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo por nuestras vidas, pero yo quiero que me acompañes al segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 y la palabra del Señor nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos nosotros que en la palabra nos dice y nos enseña que somos nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas dice que pasaron y que ahora todas son hechas nuevas. Y desde ahí empieza el Señor a través de su Espíritu Santo a forjar nuestro carácter. Nosotros ya veníamos con un ADN instalado en nuestra vida, en donde traíamos muchas cosas que a Dios no le agradaban, pero en la medida que tú y yo hemos ido entregando nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo se ha encargado de ir transformando, de ir cambiando nuestro corazón. Hay una alabanza que dice: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Y muchos de nosotros hasta le hemos cantado en el culto, le hemos cantado delante del Señor. Pero esa palabra se debe de ir haciendo vida en cada uno de nosotros, porque el apóstol Pablo, también en la primera carta de Corintios, les dice a la iglesia: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Ahora, en cuanto al carácter, ¿cómo era el carácter de Cristo? Que es el que nosotros ahora también debemos de imitar, como dice el apóstol Pablo. Fíjate que el carácter nos dice un concepto que son conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por los que se distinguen, dice, de los demás. Entonces el carácter es algo que nos hace diferentes. Debemos nosotros demostrar, y en este caso, mostrar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a Jesucristo. A eso somos llamados nosotros en cuanto al carácter del cristiano. Debemos demostrar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Usted y yo somos llamados a ser diferentes, no importando las circunstancias que nosotros estemos atravesando, viviendo siempre en el Señor. Y recordemos que su palabra nos dice: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen en mí,
porque yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice. En ninguna circunstancia nosotros nos debemos de apartar del amor de Dios, ni en esta situación en la que estamos viviendo ahorita, en esta pandemia, ni en ninguna situación difícil nosotros debemos de apartarnos del Señor. Al contrario, debemos de mantenernos firmes y debemos de tener firmes nuestras convicciones del por qué seguimos a Jesús. Yo sé que cuando usted y yo nos hemos congregado, eso es una gran bendición. Y de hecho muchos ahora lo expresan y sienten aquel anhelo, aquel deseo de volverse a congregar, de volverse a estar en los cultos. Y eso es algo que todos lo deseamos como hijos de Dios. Todos lo deseamos porque es una gran bendición. Pero recordemos que no solo es congregarnos, no solo se trata solamente de ser cristianos cuando nosotros nos congregamos. Yo espero que en esta hora podamos reflexionar sobre esta palabra y que podamos ver cómo el Señor ha ido avanzando en su obra, pero en tu vida, en la mía. Debemos de examinar qué es lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Yo entiendo que el servirle a Dios es un gran privilegio del cual todos nos sentimos muy dichosos porque el Señor nos haya tomado en cuenta para servirle en diferentes áreas dentro de la congregación, evangelizando, sirviendo en diaconado, sirviendo en alabanza, en escuela bíblica, en las diferentes áreas que nosotros en la iglesia le servimos al Señor. Pero yo quiero en esta hora que reflexionemos sobre algunos puntos importantes. En el caso de los que estamos ministrando en alabanza, yo quiero preguntarte en esta hora, desde el tiempo que ya no estás sirviendo en la iglesia, ¿cuántas veces ahí en tu casa has estado adorando al Señor? ¿Cuántas veces ahí en tu casa has empezado a darle un cántico nuevo al Señor? Hermanos de alabanza que me escuchan, no me respondan a mí porque yo no puedo verles ahorita, pero yo quiero que usted que se dedica, que es parte del ministerio de alabanza, que toca un instrumento, que pone su voz para ministrar al Señor, le pregunto, desde que ya no estamos en la iglesia, ¿cuántas veces ha estado adorando? ¿Cuántas veces ha estado buscando al Señor? Porque eso es parte del carácter de Cristo. Nosotros debemos de adorarle, debemos de buscarle a Él. Y no sé cuál es tu respuesta, no sé cuál es lo que tú te vas a contestar en tu interior, pero de lo que tu respuesta de lo que tú digas, esa es tu verdadera motivación. Si tú llegabas a la iglesia solo por tocar un instrumento o porque te gustaba cantar, debemos de analizar nuestro corazón, debemos de ver que quizás las cosas no las estábamos haciendo como debería de ser, porque no fuimos llamados a tocar un instrumento, no fuimos llamados a tener una bonita voz para que los hermanos nos escucharan en la congregación. Hemos sido llamados a tener el carácter de Cristo. A eso hemos sido llamados y no podemos estar nosotros, aunque ahorita no nos estamos congregando, no seguir buscando del Señor. Debemos de buscar siempre a Dios porque eso es lo que el Señor está formando en cada uno de nosotros. Debemos de anhelar más de su presencia. Ahora yo le pregunto a los maestros de discipulado, a los maestros de escuela bíblica, a los hermanos de diaconado, aquellos hermanos que tienen la instrucción de predicar la palabra del Señor. En este tiempo que ya no lo has hecho dentro de la iglesia, yo te pregunto, ¿sigues estudiando? ¿Sigues con el mismo anhelo en tu corazón de escudriñar las Escrituras para buscar del Señor y que Dios te siga hablando? ¿O has dejado a un lado eso que es parte del servicio que tú le das al Señor? Es parte del ministerio del cual el Señor te ha llamado. Entonces, es importante que meditemos porque eso es parte del carácter del cristiano. El carácter del cristiano no tiene que ver solamente con congregarnos. Tiene que ver en cómo estamos nosotros en este tiempo que no estamos en la iglesia, qué estamos haciendo, cómo el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Entonces nosotros como pueblo de Dios, yo quiero en esta hora animarte a que seamos cristianos con un carácter definido, que seamos hombres, mujeres, jóvenes, todos los que me escuchan, que tengamos un carácter definido y que no este encierro, no esta pandemia salga a aflorar lo que
quizás no has permitido que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Porque si estás desanimado, si no tiene sentido lo que está pasando ahorita, si te sientes sin propósito, debemos de revisar y ver qué es lo que está sucediendo con nuestro carácter, porque nosotros como hijos de Dios debemos de estar en este momento doblando rodillas, buscando de su presencia, buscando la palabra del Señor, porque en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, el Señor va a estar ahí contigo, porque fuimos llamados a eso, fuimos llamados a pelear batallas, fuimos llamados a que en medio de la adversidad usted y yo nos paremos firmes y busquemos siempre del Señor. Esta no es la única circunstancia adversa que vamos a atravesar. Sobre esta vienen muchas todavía y las que hemos vivido, pero ahí es donde se va forjando el carácter en cada uno de nosotros. Entonces es importante que entendamos los tiempos, es importante que permanezcamos atentos a la voz de Dios. No pierda su tiempo en cosas que no edifican y recuerde que el Espíritu Santo está en nosotros porque somos templo y morada de Él. Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo, pero depende de nosotros y de cuánto permitamos la guía del Espíritu Santo. Pablo exhorta diciendo en Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Se trata de una nueva vida que inicia con una renovación de nuestra manera de pensar para que podamos vivir la voluntad de Dios, que Dios, porque esa dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable, dice que es buena y dice que es perfecta. Dios no se equivoca en nada. Dios no se ha equivocado. Todo lo que nos está pasando es bajo la voluntad de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros lo que debemos de hacer es afirmar nuestros pasos. Y debemos de seguir buscando del Señor. Dios es nuestro ayudador. Si queremos desarrollar el carácter de Cristo y queremos alcanzar madurez espiritual, tenemos que dejar que Cristo pueda vivir en nosotros. Como decía el apóstol, como decía Juan, que mengüe yo y que Él crezca. A eso se refiere a que debemos de ir nosotros renunciando a nuestra vana manera de vivir. ¿Qué componentes tiene el carácter de Cristo? El Señor era íntegro, tenía mansedumbre, era un hombre de justicia, mostraba bondad, mostraba humildad, muchos atributos que tienen que ver con Jesucristo, del cual tú y yo también debemos de modelar ese carácter, debemos de mostrar ese amor, esa misericordia. Un carácter como el de Cristo solo se logra cuando nos mantenemos en intimidad con Él, solo cuando estamos cerca del Señor y buscándole en oración, ese carácter se va a ir formando en cada uno de nosotros. Yo quiero finalizar y que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 11, del 24 al 26. Yo te lo voy a leer en esta versión del lenguaje actual y dice así: Bernabé era un hombre bueno, que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esa gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes al Señor. Y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí, Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Quiero terminar con este tiempo mostrándote que han habido hombres y siervos de Dios que han mostrado también el carácter de Cristo. Vemos a un Bernabé, vemos a un Pablo, vemos hombres de Dios que estuvieron buscando del Señor y que estuvieron formándose en el carácter de Cristo y animaban a los demás, exhortaban a los demás a que buscaran del Señor. Yo te animo en esta hora, yo te exhorto en esta hora a que busquemos del Señor y que el carácter de Cristo pueda
estar también en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.